23.085 hondureños que han sido retornados. Esta cifra todavía no se equipara a lo que ocurrió el año pasado y los años anteriores. Sin embargo, en lo que resta del 2024, estamos a la expectativa que esta cifra pueda incrementarse a manera de alcanzar lo que ocurrió el año pasado o que pueda superar. Cada vez Estados Unidos está estableciendo medidas antimigratorias para frenar estos flujos grandes de muchas personas que intentan entrar a ese país. Lo más reciente que observamos fue la medida ejecutiva que tomó el presidente Biden de paralizar las gestiones de trámites de asilo en Estados Unidos a raíz de la cantidad de migrantes que se encontraban en la zona sur entre México y Estados Unidos. Se hablaba de una cifra de más de 3.000 personas que se concentraban en ese lugar. Esta medida ejecutiva plantea que si no hay un máximo de 1.500 personas no se va a procesar ninguna solicitud de asilo en Estados Unidos y inmediatamente serían devueltos. Entonces, esto es parte de las acciones de este gobierno para impedir o disminuir estos flujos migratorios. Eso implica entonces que podríamos estar esperando cada vez mayor cantidad de personas que estarían siendo retornadas al país. Y obviamente esto está planteando frente a las autoridades una necesidad, una demanda. La gente necesita trabajar, la gente necesita resolver sus necesidades de vivienda, de educación, de salud. Y frente a esa realidad no solo es recibir y decir, bueno, fracasaron o condenarlos o criminalizarlos, sino más bien son seres humanos que se han ido por necesidades, no porque se quieran ir por un lujo, sino porque no han encontrado en el país las oportunidades que corresponden. En ese sentido, este tema debe llamar la atención de las autoridades, a propósito que vamos a un proceso electoral en el 2025, donde en realidad se le dé prioridad a las razones o factores que obliguen a la gente a tener que irse, a arriesgarse sus vidas en la ruta migratoria. Entonces la estadística solo nos sirve para eso, para evaluar qué estamos haciendo o qué respuestas tenemos frente a esta dinámica de las migraciones en el caso de los retornados. Yo creo que han habido conversaciones entre lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, con la vicepresidenta Kamala Harris, con la embajadora Dogo en Honduras, con el gobierno en general de Estados Unidos. Recordemos que hubo, por ejemplo, una ampliación del tratado del TPS para los hondureños el año pasado, y se está buscando mecanismos de regularización de los migrantes irregulares en aquel país, pero no es suficiente porque la cantidad de hondureños, más de 1 millón que están en la diáspora en Estados Unidos, pues ni las visas de trabajo ni el TPS alcanzan para cubrir toda esa necesidad y toda esa demanda. Entonces yo creo que sí hay diálogo y esperemos pues que esto pueda irse ampliando su cobertura. El mismo gobierno de Estados Unidos ha empleado este programa del CBP One, por ejemplo, entre otras medidas, el parol humanitario, con el intento de un poco regularizar esta migración. Pero como digo, la cantidad de personas rebasa las posibilidades de estas medidas de regularización. Pero bueno, se trata no solo de buscar cómo regularizar la migración, sino además cómo resolver las causas por las cuales las personas deciden irse del país. Y eso es responsabilidad de nuestros estados, es responsabilidad de nuestros gobiernos. Y ahí es donde nosotros llamamos la atención. Está bien que se abran más oportunidades de regularización de la migración ordenada y segura, pero también hay que resolver la situación del empleo, de la vivienda, de la salud, de la educación en el país, de la seguridad, para que la gente cuando decida ejercer la migración sea por su propia voluntad y no obligada por las circunstancias que tenemos actualmente.